Buenas tardes, hermanas y hermanas. Sean bienvenidos a este culto que es para adorar a nuestro Señor. Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia y su himnario. Para iniciar quiero hacer una oración para que Dios nos ayude a entender su mensaje. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, en este día te pido que nos ayudes a entender tu mensaje, tu palabra, Señor, para que lo llevemos día a día y que nos ayude a entender, que nos ayude en algunas situaciones. Jesús, amén. Quiero que abran sus Biblias en Salmo 62, del 5 al 7, y yo voy a hacer esta lectura y ustedes nada más síganlo con la vista. Y la palabra de Dios dice así: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En marzo de 2019 salió una encuesta en el periódico del Economista, donde preguntaban ¿en qué confían los mexicanos? Déjame darte los resultados. El 94% dijo que confiaba en la familia, un gran porcentaje. El 61% dijo que confiaba en el ejército, por ejemplo, como institución. El 60% dijo que confiaba en la iglesia. Son los porcentajes más altos, de ahí pues para abajo, ¿no? En el gobierno en general, el 22%, en los jueces, en un porcentaje muy bajo, el 17%, y de ahí para abajo. ¿En qué confían los mexicanos? Si habláramos del pueblo de Dios, ¿en qué confía el pueblo de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Pienso que la respuesta la tenemos muy masticada, ya muy digerida. Podríamos decir confiamos en Dios. Pero la realidad es que la confianza en Dios se ve cuando los momentos están complicados, ¿no? Cuando la vida no es fácil. Ahí es donde se ve la confianza en Dios. Entonces, aunque la respuesta la conocemos, pues porque la palabra de Dios nos la enseña que debemos de confiar en Dios, de repente en los hechos nos cuesta un poco de trabajo demostrarlo. Vamos a ver en esta tarde el Salmo 62. Y empecé hablando de este tema porque el Salmo 62 empieza con este pasaje que dice: solo en Dios encuentro mi paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Y me encanta esta primera parte que dice: solo en Dios encuentro paz. La realidad es que si eres un adulto, sabes que la vida es complicada, no es sencilla. Tiene muchos altibajos, subidas, bajadas, cambios de humor, cambios en la política, cambios en el trabajo. De repente el entorno se pone un poco complicado. Y dice la palabra que solo en Dios encuentro paz. Yo me dedico a hablarles de la Biblia a algunos jóvenes, y lo que siempre trato de infundirles a ellos es que la vida es así, complicada, pero que tenemos como pueblo de Dios una gran base en la que podemos estar estables a pesar de los cambios que vengan, y esa base siempre es Dios. Me encanta cómo lo decía el rey David: solo en Dios encuentro paz. Quiero ser muy puntual con esto. No hay otra cosa. Tú lo vas a ver a lo largo de tu vida, si eres joven, si eres niño o adolescente, y si eres adulto lo sabes muy bien. No hay otra cosa que te pueda dar tranquilidad, certeza a tu vida, no lo hay, más que Dios. Es lo único. Seguramente has tenido un buen empleo con buenos ingresos y sabes que se acaban. Seguramente has tenido muy buenas relaciones con algún compadre, un amigo, una pareja, y sabes que las cosas se pueden empezar a cambiar. Nada es estable en esta vida. Pero lo que sí sabemos es que lo único que podemos confiar en medio de esta vida tan complicada es en Dios. Solo en Dios encuentro paz. Y los salmos hablan de esto constantemente, de la paz que Dios da. Déjame leerte otro. Salmo 23:4. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Si algo sabemos es que tenemos paz, porque entendemos como pueblo de Dios que Dios está con nosotros. Dios está aquí conmigo, Dios está contigo ahí en donde estás. Y en tu caminar diario, en tu andar por la vida, sabes que Dios está contigo. Y si algo nos da paz es que Dios está con nosotros. No temeremos mal alguno, no temeremos la enfermedad, no temeremos los problemas económicos, no temeremos el entorno, porque Dios está con nosotros. Y si algo nos enseña la palabra de Dios a lo largo de ella, es que Dios está con su pueblo, con el pueblo que lo busque. Eso es algo importante. Déjame leer de otro salmo. Salmo 27:3. Aunque un ejército me rodee, aunque haya problemas alrededor, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme,
yo permaneceré tranquilo. Confiamos en Dios porque, número 1, entendemos que Él está con nosotros todo el tiempo. Y número 2, porque aunque un ejército acampe, aunque vengan problemas alrededor, entendemos que estamos tranquilos porque Dios está con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. El Salmo 62 va de esto. Dice el título de este salmo en la versión Dios habla hoy: Dios, el único refugio. No hay otro. No vas a encontrar otro refugio. Y quiero resaltar 3 pasajes de esto importantes. Vamos a hablar de estos temas. Número 1. Dice en el Salmo 62:1: mi salvación viene de Él, solo Él me salva. Cuando entendemos que Dios nos salva, una buena pregunta sería: ¿de qué nos está salvando Dios? Tal vez podríamos decir, porque lo sabemos a través de la palabra, nos salva de nuestros pecados. Pero otra respuesta interesante podría ser que Dios nos salva de las cosas cotidianas que nos ponen en peligro. Mira, seguramente todos hemos pasado por peligros complicados. Vamos a poner algunos ejemplos. Un asalto. Todos hemos sentido el vértigo cuando sabes que te van a asaltar, o cuando ves una situación de peligro, ¿no? O de repente de algún accidente de tránsito, o alguna cuestión así. ¿Dios nos salvará de estas cosas? Claro que sí, y vamos a ver un poco acerca de esto en la Biblia. Déjame darte 2 ejemplos. Este es el punto. Dios nos salva de los peligros. Éxodo 14:13. Está el pueblo de Israel y de repente acaba de salir de Egipto y los están persiguiendo. Y llegan a un lugar donde ya no pueden continuar huyendo porque hay un mar inmenso, o sea, agua, hasta donde se puede ver el horizonte, agua. Entonces ya no pueden caminar, se espantan y es donde dice la palabra de Dios lo siguiente, Éxodo 14:13: no tengan miedo, habla Moisés, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer para salvarlos. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de que Dios nos salva de los peligros cotidianos, del día a día. Es este famoso pasaje en Éxodo 14 donde está el pueblo y de repente dice la palabra que Moisés consulta a Dios y Dios le dice: ¿por qué me pides ayuda? Continúen caminando. Es interesante que Dios diga esto: ¿por qué me pides ayuda? Tú continúa, tú ve adelante porque yo estoy contigo, como lo veíamos en el salmo anterior. Entendemos que Dios está con nosotros y a veces quisiéramos verlo, quisiéramos sentirlo, quisiéramos agarrarnos así literalmente de su mano sabiendo que Él está aquí. Pero la realidad es que no sucede así. La realidad es que por fe vamos andando y confiamos en que Dios está con nosotros. A veces lo sentimos, a veces no, pero Dios está con nosotros. No tengas miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer por ustedes. Cuando haya una situación de peligro, confía en Dios, porque Dios nos puede librar también de estas situaciones de peligro complicadas. Dios nos salva de estas también. Déjame darte otro ejemplo. Daniel capítulo 10 nos narra el momento en que Daniel, dice la palabra, que lo consultan por una cuestión complicada. Dobla sus rodillas, ora, pide a Dios. Dice la Biblia que dedica mucho tiempo a la oración, a ponerlo delante de Dios. Y dice la palabra que 3 semanas no recibe ninguna respuesta de parte de Dios. Y está angustiado porque dice la palabra que no come, está preocupado, no se arregla, está preocupado por esto, le está dando vueltas en la cabeza y no encuentra una respuesta para ello. Dice la palabra de Dios que 3 semanas después, 21 días después, llega un ángel con él y se presenta. Y dice la palabra que el ángel le dice lo siguiente, Daniel 10:12: no tengas miedo, porque desde el primer día Dios escuchó tu oración, por eso he venido yo. Dice la palabra de Dios que el ángel estaba librando una batalla para defender la nación donde vivía Daniel. Quiero que te pongas a pensar en esto. ¿De cuántas cosas no nos habrá librado Dios en nuestro día a día? ¿De cuántas cosas? O sea, ¿cuántos ángeles no habrá mandado a protegerte de alguna situación de peligro? Yo creo que todos podemos ver situaciones donde íbamos a sufrir un mal, un accidente, un asalto o algún otro daño. De repente que puede ocurrir que te vaya a pasar un accidente en tu casa, se vaya a prender un fuego, vaya a ocurrir algo extraño, algún tipo de accidente que te puede dañar. ¿Cuántas veces Dios no nos habrá librado de estos peligros, de estos daños? ¿Cuántos ángeles no habrá mandado a protegernos de ello? Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene solo de Él. Solo Él me salva y me protege.
Es interesante pensar que Dios nos salva de los peligros. Dice la palabra que los ángeles están al servicio de Dios y Él de repente los manda a protegernos. Gracias, Señor, porque nos proteges. De verdad que sí, muchas gracias. La segunda respuesta de qué nos salva Dios es la respuesta tal vez la más obvia porque la conoces. Pero seguramente hay gente que nos ve y no sabe la respuesta. Dios nos salva también del pecado. Vamos a entender el pecado, a definirlo de la siguiente manera. Son aquellos pensamientos, palabras o acciones que están en contra directamente de la voluntad de Dios. Tú y yo, todos los días tenemos pensamientos, cometemos acciones o decimos algunas palabras que están en contra de la voluntad de Dios. Gradualmente, conforme nuestra relación con Dios se va haciendo fuerte, vamos quitando un poco de estas cosas que hacemos, de este pecado delante de Dios. Pero dice la palabra que mientras estemos en este cuerpo, no vamos a poder librarnos de él. Y por eso necesitamos a Dios. Dios nos salva del pecado. Delante de Dios, todos somos pecadores. Todos somos malvados delante de Dios, porque el pecado no lo podemos controlar, no lo podemos limitar, no lo podemos sacar de nosotros, no podemos tener un cambio. Solamente a través de Dios podemos cambiar. Cuando hablamos de que Dios nos libra del pecado, dice la palabra de Dios que una de las manifestaciones del pecado es la enfermedad. O sea, hay algunas enfermedades que nos ocurren porque nosotros estamos ligados a algún tipo de pecado. Hablando de esto, dice el Salmo 38 en los versículos 3 en adelante: por tu enojo y debido a mis pecados, tengo todo mi cuerpo enfermo, no tengo ni un hueso sano. Está hablando aquí el rey David diciendo, por mis pecados y derivado al enojo que tiene Dios conmigo por mis pecados, mi cuerpo está enfermo. Dice el versículo 4, mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Todo el día ando triste, cabizbajo, deprimido, la espalda me arde de fiebre, tengo todo enfermo todo el cuerpo, estoy completamente molido y sin fuerzas, mis quejas son quejas del corazón. Fíjate lo que dice aquí, decía el rey David, derivado de mis pecados, este cuerpo está enfermo. Y es una realidad. Seguramente tú conoces estas enfermedades que se dan en el estómago, enfermedades gastrointestinales, pues son derivados de algún enojo mal controlado o no controlado. El pecado tiene consecuencias. Y dice la palabra de Dios que Dios nos salva de este pecado. Dios nos salva de este pecado, de estas cosas que hacemos mal delante de Él y de estas consecuencias que trae el pecado. Porque delante de Dios todos somos malos. Y cuando hablamos de que Dios nos salva del pecado, estamos hablando de que solamente, exclusivamente a través de Jesucristo podemos ser salvos, únicamente. Mateo 1:21, está el ángel y le dice a María, otra vez un ángel, María tendrá un hijo y le llamará por nombre Jesús. Lo llamarás así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor salva. Eso significa Jesús. Es el término de Josué, pero en otra lengua. Es interesante entender que solamente a través de la persona de Jesucristo podemos ser salvos. Solamente. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido para poder ser salvos? La Biblia es muy clara con esto. Y en esto quisiera compartirte los pasos para que tú puedas ser salvo. ¿Qué tienes que hacer para que tú puedas ser salvo? Y déjame leerte antes de eso Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para que todo aquel que cree alcance salvación. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos del pecado? A través de Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer, y esto va para ti que nos ves y que seguramente no conoces de Dios. Número 1, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Mucha gente en el mundo, yo lo he visto, muchos amigos, muchos conocidos, que no necesariamente se acercan a alguna fe o algún tipo de religión,
necesariamente creen en Dios, creen en algún tipo de Dios, en alguna deidad. Sin embargo, su falta de conocimiento hace que ellos crean directamente en la persona de Jesucristo. Creen en Dios como en algún tipo de naturaleza, como en algún tipo de fuerza, pero dice la palabra que es a través de Jesús, a través de Jesucristo, que solamente podemos obtener salvación. Romanos 10:8. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos, que yo predico, que si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. La salvación en ese sentido viene exclusivamente de creer en Jesucristo. Yo te quiero invitar que si tienes una Biblia en casa, la leas, que tu fe esté basado en el conocimiento de Jesucristo, que tu conocimiento, que tu fe esté fundamentada en lo que la palabra de Dios enseña a través de Jesucristo. Es importante que tú conozcas los 66 libros que trae la palabra de Dios, porque cada uno de ellos va a hacer referencia a la relación, al amor, a la salvación que tiene Dios para tu vida. Solamente a través de conocer a Jesús y de reconocer a Jesús, creer que Él es Dios y que Él resucitó de los muertos, vamos a poder alcanzar salvación. Porque dice el Salmo 62, en el versículo 1, solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él, solamente. Él me salva y me protege. ¿Qué tendríamos que hacer? Creer en Dios. Yo sé que mucha gente cree en Él. Si es tu caso, muy bien. Decía Jesús, estás cerca de Dios. Y yo creo que si tú crees en Jesús, estás cerca de Dios. Acércate un poco más. Dice la segunda cosa, que si con tu boca confesares que Él resucitó, alcanzarás salvación. Es importante que nosotros hagamos audible lo que nosotros creemos. Una cosa es pensar las cosas, generar ideas, tenerlas aquí dando vueltas, y otra cosa es verbalizarlas a través de lo que decimos. Dice la palabra de Dios que es un requisito que nosotros confesemos con nuestra boca que creemos en Él. Y confesar con la boca es esto: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él me salvó, yo creo que Él está conmigo en este lugar. Eso es creer, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo. Y otra cosa es decirlo delante de los demás, que es el siguiente paso en realidad, ¿no? Compartir tu fe a través de lo que tú crees para todos los demás. Porque se vuelve extraño para alguien que no cree decir que tú crees en algo que no ves, en un Dios, ¿no? Hay gente que lo tacha como de cierta ignorancia, pero en realidad cuando tú vas profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, vas entendiendo que esta es una realidad y cada vez es más fácil para ti poder hacerlo. Creer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esta salvación de los pecados? Número 1, creer. Número 2, confesarlo. Confiésalo. Este es un buen momento para confesarlo. Si ya crees en Él, da el siguiente paso. Confiésalo. Y si ya lo confesaste, da el siguiente paso. Predícalo. Compártelo. Háblale a los demás de tu fe. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. Salmo 62:1. Déjame regresarme al Salmo 62, versículo 8. Pueblo mío, confía siempre en Él. Está hablando David y ahora está dirigiendo al pueblo. Si tú tienes familia, yo te diría, dirígete a tu familia y diles lo siguiente. Si tienes una esposa, hijos, diles lo siguiente: familia mía, confíen siempre en Él, en Dios, y háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. Es muy interesante lo que dice el rey David en este versículo. Háblenle en oración. Una de las maneras que entendemos como cristianos que nos comunicamos con Dios es a través de esta forma de comunicación. Dios te habla a ti a través de su palabra, cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida y te habla a través de ella. Excelente. Y tú le hablas a Dios a través de la oración. Señor,
Dejo mi vida en tus manos, Señor, ayúdame, Señor, sé tú conmigo. Tú lo haces de esta manera. La comunicación va de aquí para allá y de allá para acá. Y dice el rey David, háblenle en oración con toda confianza. Decíamos al principio que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con su pueblo. Y si Él está aquí, con toda confianza puedes hablarle. Y la oración es hablar con Dios. Si tú tienes hijos y los amas, yo te diría, ora por tus hijos, pídele a Dios que bendiga a tus hijos. Si tú tienes un trabajo o no lo tienes, yo te diría, acércate con confianza a Dios y háblale del trabajo, del que tienes o del que quieres. Acércate con confianza a Dios. Señor, gracias por las bendiciones que me das. Señor, gracias por lo bueno que eres conmigo. Señor, gracias por la enfermedad, gracias por lo bueno, gracias por lo que no es tan bueno, Padre, pero que entiendo que tú me lo mandas. Gracias. Acérquense y háblenle con confianza en oración. La oración es eso, acércate y habla con Dios. De repente pensamos que hay un tipo de lenguaje para orar o que hay ciertas frases hechas que debemos de decir, ¿no? Abre tu corazón a Dios. Dice la palabra que lo único que tenemos que incluir es que todo lo que ores, todo lo que pidas, lo pidas en el nombre de Jesús, creyendo que lo has recibido y el Señor te lo va a dar. Vamos al Salmo 62, versículo 10, quiero terminar con esta parte. Dice esta última parte, si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. Me pareció muy interesante lo que dice aquí. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. Somos muy dados a confiar en lo que vemos, a confiar en lo que tenemos, en lo que podemos palpar, en lo que podemos sentir. Y el dinero es una de estas cosas que podemos sentir o que podemos ver, ¿no? Si tú ves en tu cuenta de bancos a través de la aplicación cuánto dinero tienes, puedes sentir esta cierta confianza. Pues mira, la Biblia dice que si llegas a tener, no pongas tu confianza en él. El dinero se va como agua, dice el dicho, ¿no? De repente ganas tanto y ya debes tanto. No pongan su confianza en el dinero. El único que podemos confiar, lo único que nos puede salvar es Dios. No hay otra cosa. Y yo te invito a que tú lo hagas real en tu vida. Porque yo he conocido a mucha gente a la que le hablo de Dios y ellos me dicen, yo creo en Dios, pero no lo conozco, no leo la Biblia, no profundizo en el conocimiento. Mucha gente tiene basada su fe en las tradiciones que ha escuchado a través de la familia, ¿no? Mi abuela me habló de ello y seguimos cierta tradición, mi mamá me habló de ello y seguimos cierta tradición, pero la Biblia habla de una relación personal, una relación, Freddy, Temis, Dios conmigo, no hay más. Por eso es importante que tú personalmente fortalezcas tu relación, porque si algo podemos entender que Dios hace por nosotros es que está con nosotros y nos salva a través de creer en Él. Dice la palabra y seguramente lo sabes, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tanto meditas en ella? Si algo podemos entender, hermanos, es esto: nuestra confianza está puesta única y exclusivamente en Dios, únicamente. En estos tiempos complicados, 2021, 2020, que fue complicado, en estos tiempos en los que el trabajo está escaso, en los que los recursos están escasos, en los que se augura un escenario complicado, nuestra confianza es una declaración, está puesta solamente en Dios. Y Dios contigo, todo va a estar bien. Que Dios te bendiga. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente.
escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Día en día Cristo está conmigo, me consuela.
Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Ahora, hermanos, vamos a recoger las ofrendas y vamos a orar. Señor, te agradezco por este día que nos dejas adorarte a ti, Señor. Te pido por estas ofrendas que sean de utilidad para adorarte a ti y para tu casa. Te agradezco por este día. En Jesús, amén. Hermanos, es el momento de recibir la bendición de nuestro Dios y les invito para que inclinen su frente, que cierren sus ojos y que tomemos la bendición que viene de nuestro Dios. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos, porque estamos unidos en un mismo espíritu, participando de estos cultos, alabando a nuestro Dios. Y también nos organizamos motivándoles y recordándoles que, número 1, le demos like a esta grabación. Número 2, un comentario, una alabanza, gratitud, gloria a Dios, un saludo, hermanos, etc. Y tercero, darle compartir. Y de esta manera, hermanos, hacemos que otros escuchen el mensaje de nuestro Dios. Sigamos adelante, que el Señor les bendiga.